Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud, muy buen amor. Tengan todos vuestras mercedes. Sean bien llegados. Un saludo en primera instancia a nuestro maestro Samael Joa Patorbeor, a nuestro patriarca Hakelium Zeus Induceus, doquiera que se encuentren. Hoy, y a todos los que están en estos instantes asistiendo en esta sala, y los que están en contonía de las emisoras y de Tao y del Tao TV. Hoy, entonces, vamos a hablar de, continuando con el tema de qué es alma, qué es espíritu, qué son demonios, qué todo esto. La semana pasada estábamos hablando de lo que era el alma y de qué estaba fabricada el alma. Entonces, es importante entender que el alma es ese elemento aglutinante, el que une, el que unifica, el que es, es la que hace que exista en el cosmos ese gran principio de que en la unidad está el todo. Por ejemplo, en nuestros cuerpos, en el ojo está la información de todo nuestro cuerpo, en nuestros oídos igual, y así en cada célula tiene la representación de todo nuestro cuerpo. O sea que en cada parte de nuestro cuerpo está el todo. Y así es arriba en el sagrado sol absoluto. O sea, cada ser es un microcosmos, es un cosmos que contiene todo el cosmos, así como somos. Y de hecho, cada ser humano, cada uno de nosotros, tiene una representación de todo lo que es el gran cosmos. Por eso fue escrito allá en el Kibalión, tal como es arriba, es abajo. Es igual. Esa alma tiene tamaños. Vamos a hacer un breve recuento de lo que estábamos hablando. El alma, ya la mayoría de los humanos, su alma es muy chiquitica, se llama nónada y está casi a punto de apagarse, a desaparecer. Es más, hay personajes que ya mataron su alma. Yo he visto un letrero en algunos cementerios de algunas ciudades que toman una frase de Rubén Darío que dice: no son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la loza fría. Muertos son todos aquellos que tienen muerta el alma y se creen vivos todavía. Nos, todos sabemos que se le dice desalmado a aquellos que no tienen sentimientos de nada, que no se conmueven con nada y que son excesivamente crueles. Vi por ahí ahora que Internet está lleno de muchas cosas. Vi un video de algún personaje por allá en Oriente, en Asia, eh, para comerse un perro, porque allá comen perro. Amarraron el perrito vivo a un eje y lo estaban, así como los pollos asados van girando, así estaban matando al perrito con un soplete, vivo el perro. Indudablemente que una criatura de estas ya no tiene alma, ya la mató, ya la mató. Esas almas, entonces el primer llamado que tenemos para hacerle a todos ustedes es aprender a volver a engordar nuestra alma, a hacerla crecer. Hoy por hoy hay muchas cosas que hacen que vaya muriendo el alma, que vaya saliendo.
La mala música, inclusive, mata el alma. Ese infame reggaetón es algo que baja la calidad del alma. Todo aquello que incite al odio, que incite a la rencilla, va matando el alma, va matando el alma. Todas estas clases, todas estas características van haciendo que el alma se vaya reduciendo. El alma. Entonces se preguntarán, ¿y qué es lo que hace que el alma crezca? El alma crece con obras de amor, de acción. La mutacel de la energía es absolutamente necesaria para poder tener la suficiente energía crística para hacer crecer el alma. La mutacel de la energía es una base, pero no lo es todo. Es la base, sí, pero hay que laborar con el amor consciente. Con ese amor consciente, aprender a desarrollar el servir por la humanidad, que no se pase un día de nuestra existencia sin haber hecho algo por nuestros semejantes o por la naturaleza o por los activienes, los animalitos. Alguna vez el maestro Samael nos dio una práctica, el Elohim Miguel para ser más exactos, la práctica del eidolón, a ponerse uno en lugar de las personas, ¿ya? En lugar de un frijolito, en lugar de un perrito, meterse y uno ponerse en el lugar de ese ser, sentir lo que las criaturitas sienten. Eso es muy bonito, porque uno aprende a sentir. A los médicos de medicina universal, una de las preparaciones que nos hacían era a ponerse uno en lugar de las personas. Eso le desarrolla a uno alma y le desarrolla a uno niveles de sabiduría, unos niveles de sabiduría muy grandes. Pero eso sí les cuento, que hay que saber también administrarlo, porque el dolor que hay en el mundo es muy grande. Van a vuestras mercedes a sentir mucho lo que el mundo siente. Y de esa manera vamos también haciendo crecer el alma. Hay que mirar las cosas que matan el amor. Las cosas que matan el amor o que hacen descender el amor van matando el alma y hay que evitarlas. Hay que evitarlas. En estas mismas clases, cuando estábamos hablando de la alquimia del amor, estuvimos hablando de las cosas que matan el amor. Eso lo encuentran en el Edén de las Hespérides, en el YouTube, Edén de las Hespérides, en alquimia del amor y del servir. Ahí encuentran esas clases, ya están, y están también en Tao TV. Pero vamos a hacer un breve recuento de esas cosas que matan el amor. Una, el juicio. Se escribió, no juzguéis para no ser juzgados. Así se escribió en Mateo 7, en el Evangelio de Mateo 7, Memoratium 1 dice así, no juzguéis para no ser juzgados. Eso es indubitable, ese juicio satánico de ir condenando a las personas. Cuando se hace eso, se aprende, se le ayudan a llevar cargas
sobre sus espaldas, sobre sus espaldas de ello. Entonces, de hacer un juicio, se debe ser un juicio estilo luciférico, o sea, un juicio con amor, buscando más bien comprender para ayudar, pero no un juicio para condenar. Y entregar a la ley, sí, pero no juicios para condenar. Uno ponerse en el lugar de la persona es importante para hacer eso, para poder comprender, no de pronto no justificar, no, pero sí comprender las cosas. Esa es una de las cosas que mata el amor, la desvalorización de las personas. Una técnica que les produce crecer el alma es aprender a mirar en cada criatura a nuestro alrededor el valor de alma que puedan tener, los valores, los dones. Toda criatura, por aparentemente nimia que sea, tiene valores, tiene dones. Y aprender a mirar esos dones en las criaturas, eso a valorar, eso hace que crezca el alma de vuestras mercedes y que vuestras mercedes vayan creciendo, formando un cielo alrededor de sus mercedes, porque se convierten en una solución para todo, una solucel. Son seres que van a servir. Caso contrario a aquellos que miran con desprecio y que se creen sobrados, que se creen que eso va matando el alma. Otra cosa, la indiferencia y el desagradecimiento. El ser desagradecido mata el alma. El ser desagradecido es algo que mata el alma. Eso es importante. Recuerden siempre cuando algo llegue a vuestra existencia, reciban un bien o recibamos un bien. Debemos tener presente dar algo a cambio de ese bien que estamos recibiendo. Es absolutamente importante tener eso claro como la luz del día. Dar siempre nosotros en una compensación. Nadie es tan pobre que no tenga nada que dar, ni nadie es tan rico que no necesite de nadie. En el cosmos, oía yo un principio judío muy interesante. Decía, vuestras mercedes, no pidan ser un recipiente de la abundancia, sino un canal, en el cual la divinidad les entregue para dar más, para que vuestras mercedes a su vez lo repliquen. Es un principio el que es generoso, el que es dadivoso, el que no se queda con lo que le dan, sino sobre una sana forma equilibrada. La abundancia llega en su vida de todo. Es más, ya que estamos hablando de esto, les doy una técnica especialmente a todos para aprender. Cuando sus mercedes buscan aprender algo y ponen la mentalidad de enseñar eso que están aprendiendo, están creando un grandísimo mecanismo de aprendizaje. La mejor técnica para estudiar es enseñar, es aprender para enseñar lo que están aprendiendo.
cuando hacen eso, la divinidad nos da más para poder entregar. Y eso hace que seamos cada vez más y más sabios, más inteligentes. Y crece nuestra alma. El entregar esta doctrina con sabiduría, con amor, para sacar almas desde del fango y meterlas en el camino de Dios, eso da alma, eso da alma. Hay que combatir la indiferencia. La indiferencia es otro mal. Recordemos que no solamente se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que pudiéndose hacer no se hace. Por eso se paga karma también. Eso lo decía el maestro Samael Aun Weor y lo dicen el maestro Kelion y hoy, como Samael Joad Bator Weor también lo dice. No solamente se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que pudiéndose hacer no se hace. Aquí y ahora, el llamado a vuestras mercedes y al Bodhisattva de quien les habla, es a ir creciendo el alma. Es indudable que hay que hacer crecer el alma para poder traer al maestro y traer al dragón, porque el alma es el que los alicierta. Es la primera base. Porque aquí hay que hacer una claridad. El maestro, que es el real ser, que es la representación de Dios, no basta con que digan su merced es el maestro tal. No. Esa persona tuvo la fortuna y la dicha de conocer quién es su maestro, pero ahora tiene que encarnarlo. Tiene cada día que activar esos genes sublimes que están en su merced y que no sean los genes de los defectos los que muevan ese carrito a la vida. Y un primer paso para activar el maestro es formar alma, porque el alma va formando el maestro. Y hay tamaños de alma. Vamos a recordar, aquí el ser me dice que aun cuando lo vimos la semana pasada, es menester volver a recordarlo. Los diferentes tamaños del alma son la nónada, es la más chiquita, luego viene la mónada, luego viene el chela y luego el mahatma. Mónada, nónada primero, que es la más casi apagando. El hábitat de las nónadas es el averno, casi ya cerquita a la mentis, donde se produce la muerte segunda y aún la muerte primera. Bien, la nónada, luego viene la mónada, los chelas y el mahatma. Pero cada uno de esos a su vez tiene tamaños, porque una mónada o un chela o cualquiera de ellos tiene también su ascenso, su tamaño de acuerdo a los chakras. El tamaño, por ejemplo, se puede tener una... Tomemos cualquiera de ellos, porque para todos es similar. Se tiene, para un chela, se puede tener lo mismo que para un mahatma o para cualquiera de ellos, se empieza en negro. Y por ese color negro
da vértebra 1, vértebra 2, vértebra 3, 33 vértebras. Luego sigue rojo, o sea que por ejemplo, un chela negro, vértebra 1, vértebra 2, vértebra 3, hasta que llega a vértebra 33 y luego pasa a chela rojo, vértebra 1, vértebra 2 y así va subiendo. Luego de que llega a la vértebra 33 de chela rojo, pasa a amarillo, un amarillo tierra, amarillo vértebra 1, vértebra 2, vértebra 3, y así hasta vértebra 33, luego amarillo alba, vértebra 1 y así. Luego amarillo ámbar, que es el de la iglesia de Pérgamo, o sea, plexo solar, chakra solar. Vértebra 1, vértebra 2, los 33 grados de esas vértebras. Luego se puede pasar, entonces, a chela morado, en el chakra cardíaco. Chela azul, que es en el verbo. Chela dorado sería en chakra frontal. Y en el chakra coronario tenemos chela blanco. Y luego que llega al vértebra 33, chela blanco, entonces pasa a chela éter, vértebra 1, vértebra 2. Ya un chela éter, vértebra 33. Lo que sigue es Mahatma negro, vértebra 1, vértebra 2, vértebra 3 y empieza. Entonces el mismo proceso. O sea que todos los Mahatmas no tienen el mismo tamaño. Y en las almas, eso quiero aclararles, eso no es fijo. Puede que en un momento dado les hayan dado el nombre de Mahatma a alguno de vuestras mercedes o a mí, pero si no se cuida ese Mahatma va muriendo o va descendiendo. Eso así puede ocurrir, puede descender de su tamaño. Cuando teníamos la fortuna y la dicha de tener al maestro Kellyon con nos, recuerdo sobre todo allá en el Kanda de la Tierra y en el Geoaquarios, las criaturas subían y bajaban. En un momento dado eran Mahatmas y hacían algo errado y ¡pum! Bajaban a chelas y hubo unos que bajaron hasta nónadas, y les tocó tratar muy duro para volver a recuperar su estado. Vuelvo y decimos, o sea, eso es importante que lo tengamos presente. El solo hecho de que ya nos den un título no quiere decir que ya eso quedó per seculorum. No, eso puede bajar o puede subir también. Puede el ascenso de las almas. Bien, esto ya lo habíamos hablado en la clase anterior, pero eres menester que ahí sea clarificado y sea entendido y sea establecido. Bien, el alma es el elemento que liga, que une, que unifica. Está hecho el viterial en principio, del carbúnculo blanco con que se hace, pero esa alma, en la base es el fojat, que es el fuego del amor. El fuego del amor. Eso que no se nos olvide, que no se nos olvide, que quede, pero grabado con letras de fuego, con letras de fuego. Por eso hay que tener claritico que la herejía de la separatividad de Satán, que es la alarma preferida de Satán, hay que combatirla a todo tiempo. La herejía de la separatividad, la que separa, la que divide, la que establece divisiones, esa arma de Satán
hay que combatirla porque el que tenga enemistades así baja su voltaje del ser. Lo baja, lo baja. Hay que buscar sacar de nuestro corazón los rencores, los resentimientos. Si hay criaturas que nos hicieron daño, pues entreguémoselas a la ley de Dios, pero que a su merced no les deba nada, nada nos deban. Esas cargas hay que sacarlas, y es más, eso es un principio, un fundamento para la abundancia, para todo. El que quede amarrado mirando un hueco de resentimiento, de dolor, de tristeza, de algo que le hicieron, o con un deseo de venganza, ahí su alma no puede evolucionar, porque quedó presa en una cárcel, quedó presa en un lugar y del cosmos, indudablemente que no puede salir. Todo lo que sea rencor, hay que procesarlo, hay que tratarlo, hay que sacarlo. Y hoy les voy a dar una técnica que alguna vez me entregó el maestro Keliunseus Induseus, y que en sus días yo tuve que practicar eso por un buen tiempo para sanar el corazón. Vuestra mercedes, los que tengan muchas penas o que tengan su corazón herido, pueden hacer lo siguiente. Con el lin, vocalizando la O, con el lin: oh amor que no me dejará, reposa mi alma siempre en ti. Es tuya y tú la guardarás, y en el oceactus de tu amor, más rica al fin será. Su merced gira la magdu derecha alrededor en sentido de las manecillas del reloj en su corazón. Hagan de cuenta que su corazón, en ese es un relojito, ahí tiene el chakra cardíaco. Va sintiendo el morado, el color del Cristo, de la energía crística. Y en esta hora el dragón Miguel, que es el dragón del Cristo. Y van vocalizando la O. Oh, 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 labórenlo. Posiblemente sientan ganas de llorar. Lloren, tranquilos, pero sientan que la energía del amor cósmico, la energía, ese apojático, va laborando en su corazón para poder mutar aquellos rencores o aquellos resentimientos. Sientan que la energía crística, sobre todo la energía del guerrero invencible que es Miguel, ahora que lo tenemos con cuerpo físico, sintamos que se va llenando ese corazón y lo van volviendo fuerte, dorado, dorado. Vamos sintiendo que tenemos el poder de mutar todo miedo, toda tribulación, en amor consciente, que nos fortalece. Eso no nos daña la capacidad de amar, sino todo lo contrario. Nos enseña a amar con amor consciente.
que es un amor a toda prueba, que es el verdadero amor. Esa es una técnica para ir sacando esos dolores y esos resentimientos del corazón y así ir pudiendo formar alma que nos pueda llevar. Tenemos que formarlo como una sublime obsesión, formar alma, para que podamos crecer hacia Dios, crecer. Recordemos la Oracel, que un cantar que dice, ¿cómo puedes tú orar disgustado con tu hermandad? Dios no oye la oración, Dios no oye la oración si no te has reconciliado. Eso es importante. Al más, si la otra persona, uno ve que no tiene, pues, interés, grábense esto y les voy a dar una técnica. Miren, todo esto que estamos hablando corresponde a una didáctica de cambio interior, de transformación de defectos también, pero aquí es menester a tratar esto para poder crecer el alma. Cuando hay dos personas, y la una es una persona bien plebe, bien baja, la otra persona si se baja a ese nivel, pues también se cae en la plebería. Vuestras mercedes no pueden caer en esos niveles de plebería. Tienen que buscar, o tenemos que buscar, laborar dentro de nos, laborar dentro de nos, para procesar esos niveles de plebería. Les doy una técnica. Vamos a hablar de eso. Una técnica. Vuestras mercedes, es posible que sientan rabia, que sientan piedra por algo que les hayan hecho. Lleguen a buscar ya con calmita. Primero, respiren profundo, no razonen, no piensen en nada, se conecten, se concentran, no piensen simplemente por allá, se concentran en un sonido y en su cuerpo. Inhalan 3, sostienen 6 y exhalan 9. O inhalan 12, sostienen 6 y exhalan 9. O sí, se calman. Luego de que estén calmaditos, calmaditas, ahora van a sentir los que tengan seres develados, pues sientan que salen afuera. Y los que no tengan seres develados igual, sientan que salen y desde afuera se miran y observan su defecto. Se observan. No le pongan etiquetas, no digan es malo, no digan es bueno. No, simplemente obsérvense. Simplemente obsérvense. Obsérvense. Eso es aprender a conocernos. Aprender a conocernos. Sigan respirando. Mírense sus mercedes. En ese momento corten con la fuente. La otra persona a la que les causó en ese momento no existe, no está por allá lejos, no existe, sáquenla del panorama. Solamente mírense sus mercedes. Mírense sus mercedes. Lo que está pasando en su mundo interior. ¿Ya? Desconéctense, y vuelvo e insisto, desconéctense completamente en ese momento de la otra persona. Ya, después de que están mirándose, observándose, ahora sí, ya que han mirado,
Ahora sí, vamos a hacer el proceso de mutarla, mutar el cambio, de transformar, de mutar, de hacer ese cambio de esa impresión, de esa parte que les está, donde su esencia está prisionera, en unas garras de rencor o de resentimiento o de lo que haya sido, o de impotencia, por alguna injusticia, lo que haya sido. Y comenzamos a hacer un cambio. Inhalamos profundo y sentimos que la energía magistral, la energía de nuestro maestro se entra dentro de nosotros y va cambiando. Si quieren, para mejores resultados, bueno, yo les voy a dar aquí la técnica que me entregó el maestro Pelion por allá en el año 1985. Voy a entregársela hoy. Él decía, cuando quieran un defecto que lo sientan muy pesado, algo que sientan muy grande y que no son capaces, en ese momento pueden hacerlo también con la sacrógesis, claro que sirve, y en ese momento se entiendo que domino mis defectos, no violo mi conciencia por no ser siervo de ellos, hago que los defectos me obedezcan. No soy ignorante, conozco las leyes de Dios en el porcentaje que merece mi criterio. Por eso distingo cuál es la insinuación de los enemigos y hasta hoy llevé por dentro. Bueno, la oracel que nos entregó alguna vez el maestro, o simplemente sientan que esa virtud lo pueden hacer así. Pero les voy a dar hoy la técnica que me entregó el maestro en ese entonces. ¿Cuál es? Ustedes sientan, traen, en ese momento el defecto los tiene poseídos a sus mercedes. La rabia, el dolor, el resentimiento, celos, lo que sea, los tiene poseídos. Sientan que hay detrás de ese, bueno, ese espíritu negativo que en ese momento los tiene poseídos, los chakras giran al revés, o sea, en sentido contrario a las manecillas del reloj, los del defecto. Pero entonces ponen detrás de ese defecto su maestro, sus seres, sus dragones, lo que sea, y más detrás al maestro Kelion y al maestro Samael, así como en fila india. Y entonces podemos comenzar entonces a mutar, a girar los chakras al derecho, de tal manera que los chakras de los maestros son como cilindros que al hinchazar con los chakras de nuestros maestros, nuestros seres, y los del defecto los ponemos al derecho. Entonces empezaríamos, pues yo lo hago con el link que quieran, pero para mí el mejor link en este caso es con el del Tao. Tao bendito salvas el del mundo. Entonces yo digo, luego con la A. Y uno va sintiendo que la vibración de los maestros, la vibracel de esos chakras tan fuertes, tan poderosos, al entrar en resonancia con los chakras nuestros y del defecto, le va poniendo los chakras del defecto al derecho. Y eso los va convirtiendo ese defecto, esos celos o lo que sea, o esa rabia, los va transformando y los va volviendo al derecho. Eso hace que el defecto se vaya volviendo una virtud. Recordemos que los yoes o los defectos son virtudes deshidrogenadas. Aquí le estamos volviendo a... Y una cosa interesante, en la medida que se va haciendo esas prácticas, va sintiendo uno como un descanso en el alma
y va uno transformando las situaciones y va viendo uno con otros ojos las situaciones. ¿Ven cómo es? Eso forma alma, eso va formando alma. Y aún a esas personas ya uno no les carga bronca, las entiende, porque va entendiendo las cárceles emocionales en las cuales ellas se encuentran. No quiere decir con eso que uno se deje mangonear o que sea el tonto que le va a, permite que le hagan con uno lo que quieran. No, solo que ya se tiene, eso le da a uno la sabiduría de guerrero, pero ese guerrero al estilo Miguel, guerrero con amor, un guerrero invencible, pero que no hay odios en su corazón ni resentimientos ninguno. Son técnicas para ir formando alma y por ahí derecho transformando los defectos, liberando esos embriones de conciencia, de esencia que prisionera están. Como dice el Lin del maestro Samael Aumbeor, y liberar la esencia que prisionera está. Ahí vamos liberando esencia con estas técnicas. Bueno, así es como se elabora, como se hace la labor. También, si quieren, lo pueden hacer con sacrógesis o esa técnica para que les dé más resultado. Pueden hacerse, la pueden hacer de la siguiente forma. Se pegan contra una pared o contra un árbol y se sientan como en el aire, o sea, toman como sentaditos, pero en el aire, una posición, eh, eso sí, apoyados contra un árbol, preferentemente contra un árbol o contra una pared, y ahí sí, en ese momento comienzan a hacer el tralto y mutando, van contrayendo y van haciendo la mutacel que les estoy diciendo, de chakra por chakra. Así es más poderoso, mucho más poderoso. Si no lo quieren hacer así, pueden hacerlo con unas acrógesis, con alguna runa fuerte y lo elaboran. Sientan que ese cambio está dándose. Pueden cantar, oh amor que no me dejará, los lines del amor. ¿Ya? Todo eso le va formando dentro de vuestras mercedes un nivel superior de reconciliación con la divinidad. El lin, por ejemplo, quiero darte gratísima, Señor, por el don que nos das cada managda, por el agua, por el pan, por el amor. Ese lin nos reconcilia con nuestro ambiente, con alrededor, y oírlo y cantarlo crea niveles de armonía y potencializa el amor consciente dentro de nos, la gratitud con Dios y potencializa el tipo de amor sublime, es el amor hacia Dios, y eso les va formando mucha más alma. ¿Ya? Bueno, vamos a abrir aquí un espacio para si hay preguntas en torno al tema que estamos hablando, y si no, pues pasamos a seguir hablando en el tema, en el tópico que sigue, que sigue. Adelante, por favor, entonces, si hay preguntas tanto en el chat de Tao TV como en la sala. Adelante, por favor. Sí, maestro. Dice acá el chat de la plataforma, dice Omaira del Carmen Castillo y también dice Diana Rengifo, que si por favor le puede decir o escribir el pregón
de dominar los defectos. Y también dice Omaira del Carmen en qué runa el maestro Kelium el pregón de dominar los defectos. En las runas, en la runa, puede ser teta madre o teta padre, se podía hacer, o en la runa del fuego líquido, domino mis defectos, que es sentadito en cuclillas, las manos en las rodillas y uno subía y bajaba, domino mis defectos, no violo mi conciencia. O haciendo flexeles, runa teta padre, teta madre. Eh, bueno, hagamos una cosita. Les tengo el domino mis defectos para la próxima clase, ¿sí? Porque yo me lo sé, pero me falta un pedacito y no quiero entregárselo a la mitad. Entonces, me lo sé casi todo, pero tengo una lagunita, entonces quiero entregárselo completito. Bien, entonces, sí, si me permiten, para la próxima clase, me recuerdan y yo se los hago llegar para que lo pongamos allí. Bien. Eh, bueno, ¿qué más? Maestro, por ahorita no hay preguntas en el chat de Tao TV y en el chat de la plataforma Meet tampoco ya hay preguntas. Bueno, listo. Bueno, bien. General, le tengo una pregunta. A ver, dale. Cuando uno visualiza a los maestros detrás de uno y detrás de los seres de uno, ¿de qué color visualiza a los venerables maestros? ¿Con qué El trajes? color que ¿Con quiera. el traje de vapor o con otro color? No, pues como lo sienta. Sienta la energía. Yo más que todo, más que el traje de Vatore o traje de ellos, yo los veo con sus cuerpos solares. ¿Ya? Con los cuerpos solares. Es mejor así. Bien. Es mucho mejor. Esa es la contesta, hija. Maestra Sí, adelante, licencia, Saitosen. Alex, Perdón. Sí. maestro, buen día, cordial saludo para todos. Eh, Maestro, he estado leyendo pues algunas cosas, ¿no? Sobre la diferencia entre comprender y entender, y que el entender pues viene como más de la mente y el comprender viene más del corazón. Del ser. Entonces, del ser, exactamente. Y que le digo, se me presentan pues allí bastantes dudas porque no sé si estoy como comprendiendo o estoy entendiendo y hasta qué parte como que uno debe permitir que sea la mente la que acepte el conocimiento, ¿no? Esa pregunta que su merced me hace es muy buena. Y Dios lo bendiga por hacer esa pregunta. Gratitud, O maestro. sea, no es a nivel de razón. Eso sería entender, sino a nivel de ser, que es el comprender. A ver, yo le explico. Vamos a volver a la técnica. Su Mercedes, cada uno de sus Mercedes, la mayoría tendrá cimbres, habrá algunos que todavía no. Entonces voy a hablarle primero a los que tienen simbre y luego voy a hablarles a los que todavía no, pero que esperamos, bendito Dios, que pronto lo tengan. Vuestra Mercedes dentro de la técnica.
Sus mercedes invocan su ser. Primero se tranquilizan, se calman. ¿Cómo van a hacer el asunto? Por ejemplo, alguien les vieron una injusticia grande, una injusticia. Voy a contar algo que pasó en alguna parte de algún país. Y me llama una dama y me dice, maestro, mire, tengo una piedra, una rabia inmarcesible porque acabo de ver algo. Ayúdeme, que yo quiero laborar sobre esto. Porque vio que le estaban dando pata y puño a patadas y golpes a un perrito. Un miserable por ahí le estaba dando, esa persona se enfureció y casi se agarran con esa persona y entonces estaba, pero que botaba basa. Y le digo muchas cosas, digo, maestro, yo no quiero estar así, ya ayúdeme. Entonces voy a decirles lo que le dije a esa dama para que entendamos la practidia y entendamos eso que su merced dice de comprender y entender. Que muy al lugar esa pregunta, entre otras cosas, me gustó. Primero, vamos a tranquilizarnos. Inhalamos. Esa inhalación, vamos a hacerla con 12 respiraciones, contando hasta 12, que realmente es 3. El 12 es un 3. Inhalamos profundamente, cerramos los ojos y no pensamos en nada. Claro que pensar en la mente en blanco, pues no se puede. Eso es como el que le diga, no, cuidadito va a pensar en un caballo blanco. Lo primero que hace es pensar en ese caballo. Simplemente se va a concentrar en un sonido por allá lejano. Ya. Y sienta el cuerpo y comience a tranquilizarse, a soltarse. Si es del caso, puede decir, mi corazón está en paz y en él solo fluye el amor divino. Se va tranquilizando. Puede gastar 2 a 3 minuticos haciendo eso, con los ojitos cerrados, solamente concentrado en eso. Ahora sí, después de eso, que ya estamos como en el ambiente, traemos el hecho, pero sus mercedes como que se salen de la película, como que lo van a ver desde afuera, son observadores. El ser, desde el ser, no desde la persona, desde el ser. O sea, invocan inclusive a los maestros que los acompañen. O sea, sus mercedes en ese instante son el maestro, su maestro. Por ejemplo, vamos a tomar a alguien de la sala ahí, Gran Mayar. Entonces, no es Perla, ¿sí? No es Yossi Perla la que está ahí. Yossi Perla la que le tuvo la rabia, la piedra, todo eso. Pero el dragón de Gran Mayar es el que sale y mira la situación como si fuera una tercera persona. Mira la película con los ojos. A veces pues entrará Gran Mayar y sale, ¿no? Pues que a veces uno tiende a identificarse allá, a estar en el lugar, pero sale. Es buscar ver la película con los ojos del maestro o del dragón, de sus seres. Ahora, el que todavía no le hayan develado el ser, pues invoque omnis haum intimo, omnis haum intimo, omnis haum intimo.
Padre mío, que seas tú el que observe lo que yo estoy haciendo. Invoque a los maestros, que ellos estén con sus mercedes. Es necesario samaelizarnos, keliumnizarnos, miguelizarnos. Invoquen esos seres que les acompañen, que les asistan en ese instante. Ahí, en ese sentido, no razonen, solamente vean el hecho. No razonen. No le pongan etiquetas, uy, estuvo mal, uy, estuvo bien. No, porque esa etiqueta, esa sí es la de entender con la razón. Simplemente sientan con la sensación del ser. ¿Ya? Se salen, se salen y ven la película. Incluso ven, hasta se meten en el cuero de esa persona, del otro causante, y van a poder ver, entender cómo es que eso le da a uno un poder de comprender cómo es que se muevan los egos, qué es lo que hay que hacer. Y uno comienza a ver las cárceles emocionales. Eso le va a permitir a uno ver cárceles. Créanme, yo les estoy hablando con la voz de la experiencia. Uno va a emprender a empezar a ver esas cárceles donde están las almas encadenadas, metidas, ¿ya? Y uno está metido también en esa cárcel, ¿ya? Si quieren, en ese caso, la respiración, háganla contando hasta 6 o contando hasta 15, sosteniendo 15 y exhalando. En la primera era 12. En esta es 12, que es 3. En esta 6 o 15, que es 6. ¿Ya? Labórenlo. En ese solamente están comprendiendo. No razonen, no razonen, no razonen. Solamente obsérvense. Eso les da poder de conocerse y poder de conocer al otro allá. Esa es la segunda fase. Ahí estamos laborando con el 6. Luego viene la tercera, que ya es el cambio, la transformación, la mutacel. Recuerden que la energía ni se crea ni se destruye. Aquí no es que queramos matar defectos, sino transformarlos. Y el Tao es transformación, no transformación, sino transformación, cambio. Ahí la respiracel es de 9, de SIBE. Inhalamos SIBE, sostenemos SIBE y exhalamos SIBE. Y ahí es donde hacemos la practidia que les expliqué de la alineacierto con los maestros, o la de la O en el corazón, la que les expliqué, la técnica de transformar, ya, o con la sacrógesis en la tercera fase. Bien, pero es importante poder uno comprender el defecto, poder uno verlo, visualizarlo, sentirlo, o sea, para tener la esencia y poderle hacer el cambio. Ya, eso nos va a permitir el poder de conocernos y poder liberar de estas cosas. Se van a dar cuenta, vuestras mercedes, que al hacer estas técnicas, uno ya la capacidad esa de odiar va desapareciendo. Ya en su corazón ya no se anida el odio ni el resentimiento. Eso sí, tampoco quiere decir que uno sea el tonto que va a permitir que le hagan a uno y le acontezcan, no. Solamente que ya es la justicia consciente, ya son criterios de conciencia de orden superior los que están entrando en nos. ¿Queda más claro ya la explicación? ¿Ya? Sí, maestro, gratísimas. Tengo ahí una pequeña duda. Su Dime. merced, lo que yo comprendí, ¿no? Que cuando el ser empieza a hacer ese análisis
de nuestros egos, de nuestros defectos, uno se va a tratar de identificar con esa frecuencia, ¿no? Uno debe bajar a esa frecuencia para hacer el cambio o uno debe primero conocer todas esos egos, esas... No, espere, eh, espere. Cuando hablas de bajar, ¿a qué te refieres? ¿Perdón? Cuando hablas de bajar, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, uno dice, identifico este defecto de la pereza. La pereza es No, en pero una aquí no frecuencia estamos, no, no, esta técnica que hoy les entregué no es ajá, propiamente para la pereza. ya, pero Esta es para lo que les estoy entregando, para elaborar con el centro emocional. O sea, una rabia, un resentimiento, unos celos, una ira, ¿ya? La pereza es a otro nivel, ¿ya? listo, maestro, ya comprendí. Gratitud, maestro, sí, señor. ¿Ves? El miércoles pasado, o sea, antier, les di una técnica para elaborar con el centro sexual, para tratar la codicia sexual. Hoy estamos elaborando con el centro emocional, o sea, para elaborar ese tipo de emociones, porque ahí el alma se nos está yendo, ¿ya? Y tenemos que recuperar el alma. Si nosotros no nos podemos quedar en las tristezas, en las melancolías, en los dolores, en el me hizo, me aconteció, el pobrecito yo, tenemos que tratar la víctima que llevamos, todo el mundo hemos llevado una víctima por dentro. Hay que cambiarla. Todo eso nos va dando una lección de vida. Recuerden que nada, ni la más leve brisna sucede sin la voluntad de Dios. Si eso es una lección que si aprendemos a extraer de eso la lección de vida, pues nos vuelve más sabios y vamos trascendiendo. Lo que no, mire, lo que no nos dañe, lo que tenemos que buscar que las cosas que nos pueden hacer daño se vuelvan una fortaleza para nosotros. Recuerden que a ningún mar en calma fabricó un marinero avesado. Los mares en calma no fabrican marineros avesados, marineros así, los fabrican las tormentas. Esto es una tormenta, una crisis que tenemos que producirla. Decía Samael a un Beor, para que, para que el agua se evapore, hay que hacerla hervir a 100 grados, hay que hacerla ebullir. O sea, para que podamos ascender, es menester pasar por crisis emocionales, ¿ya? Pero y eso, las crisis están a todo momento, pero hay que saberles a sacar el provecho, el debido provecho, a saberles la digestión necesaria para poder ascender. Esas técnicas son las que hoy estamos entregando, técnicas que alguna vez nos entregó el maestro Kellyon, pues en lo que a mí respecta, ¿ya? Y hoy las estamos compartiendo con vuestras mercedes para que a su vez también las pongan en práctica en vuestra existencia. Entonces, con respecto a la inercia, la pereza, ya son otras técnicas, otras cositas, porque eso depende del centro también. Hoy estamos concentraditos en lo que tiene que ver con la emoción que nos pueda llevar a rencores, a odios, a deseos de venganza, etcétera. ¿Bien? Bueno, ¿hay preguntitas? Vuelvo a preguntar. Sí, maestro. En el chat de Tao TV dice Santiago Brito 9620. Excelente día, venerable maestro. ¿Qué técnica es mejor para mutar la energía en pareja? Y si no somos la sangre compatible, ¿afecta a la salud? Por Bueno, favor, bendiciones. esa práctica, esa por favor, hágamela el miércoles, el próximo miércoles, porque hoy la clase estamos hablando de ese tema, lo estamos tocando los miércoles.
por favor, me la hace el próximo miércoles, día de Mercurio. Y con mucho gusto ahí la estaremos hablando. ¿Ya? Bien. Bien, sigue Lemulic Rodríguez. Maestro, cuando los defectos, licencia, maestro, cuando los defectos exigen esa fuerza, ¿es para ellos o para su jefe? Lemulic de Centroamérica, gratísimas. Léamela de nuevo, que no queda como clara. Cuando los defectos exigen esa fuerza, ¿es para ellos o para su jefe? Es que, mira, aún los defectos tienen jerarquías, eh, hay un orden, ¿no? Unas jerarquías, hay unos defectos menores. La gran hidra de Lerna que hablaba el maestro Samael Aumbeor, que es ese monstruo de las 7 cabezas. Primero, podemos hablar de que los 5040 defectos podemos verlos en 12, luego en 7 y luego en 3, depositados en la mente, en el mal deseo y en la mala voluntad. Ahí están y son los demonios, si los hablamos como los llamaban en el pueblo egipcio, el demonio de Apopis, de Haid y de Neft. Apopis era el del mal deseo, Haid el de la mala voluntad, la mala mente, y Neft el de la mala voluntad. Esos serían los comandantes, claro, es decir, hay como una labor que aquí en este caso y el gran comandante es aquel espíritu del egoísmo, que es como el supremo allá, ese gran comandante. Hay técnicas para elaborar al por mayor esos defectos, que quizá más adelantico, cuando estemos hablando de la alquimia, del traalto interior, demos técnicas para elaborar al por mayor, incluso a ese gran comandante o a esos tres grandes, digamos, del Estado Mayor Conjunto, por decirlo así, de los defectos. Pero aquí, de todas formas, sepan y entiendan que que estos defectos se alimentan de su dolor. Esto es muy importante. Me dijo, me aconteció y me acuerdo y lloro. Aquel que la mujer lo traicionó o la Eva que el esposo la traicionó, le hizo unas cosas y entonces cada vez que se acuerda, Chile, pues no vivió, no vive porque se quedó ahí. Eso hay que aprender a soltar esto. Estas técnicas que este día lunar les estamos dando a sus mercedes es para que empecemos a liberarnos de esas desgracias. Es una forma del Tao aplicado, el Tao de las hemoceles, para que vayamos liberándonos de esas cárceles y vamos saliendo de ellas y nos vamos liberando para siempre de todo eso. Vuestras mercedes pueden agarrar, tomar todo ese mundo digamos, de impresiones negativas que hayan tenido, de guardados, de cosas petrificadas que les han amargado el alma, aplíquenlos en su existencia. Aplíquenles a esto, a cada una de esas y se van liberando. Traumas que cuando niños que les pegaron, que les cortaron la cara en el sentido de que aquí en Colombia decimos cortar la cara cuando le dan a todos algo y usted no, lo dejan a uno viendo un chispero. Eso.
que los humillaron, que lo que les hayan hecho, aplíquenle estas técnicas. Ya, porque el ser no sufre, los yoes sí. Entonces vamos a transformarlos, vamos a cambiar y vamos a recuperar lo que un día nos robaron, nos quitaron y aprender la lección. Esto es importante porque aquí hay lecciones que están inmersas. Por ejemplo, les explico. ¿Qué lecciones hay? La persona que tuvo es una crianza dura, unos papás crueles, difíciles. Entonces, cuando se saque todos esos tacos, hágase el propósito ante Dios que el día que sea papá o sea mamá, sea una persona justa, ecuánime, con amor, que no abandone, sino que sea exactamente lo contrario. Mire, la mejor venganza que uno puede hacer es hacer exactamente lo contrario a lo que a uno le hicieron. Si lo robaron, a mí me han robado como no está escrito. Entonces uno lo que hace ya es el compromiso con Dios del peso y medida justa en todo lo que haga, para que esa labor no se pierda, o sea, que la lección que uno está aprendiendo le sirva para cambiar su existencia. Si lo que fue que le pusieron los cuernos, vuélvase leal verdaderamente, es la lección que está aprendiendo. Y así sucesivamente. Esa es parte de la labor que se está haciendo. Y el tratar con el ser, eso es hermoso. Créanme que eso funciona. Créanme que eso funciona. Si no, el peso del dolor, de los resentimientos, los aplasta. ¿Y sabe qué pasa? Que le repiten y eso es como el estudiante que no aprende. Perdió el año y vuelven y le repiten otra vez y otra vez y otra vez. En las lecciones, si vuestras mercedes aplican estas técnicas, van a encontrar que superan y aprendieron la lección y no les vuelven a repetir la lección en la vida. De lo contrario, vuelve y juega otra vez, otra vez, otra vez. Se las repiten una y otra vez. Bien, esa es la contesta, vuestra mercedes. Bueno, ¿qué otra preguntita hay? Sí, maestro. Dice José Luis Martínez. Excelente día, venerable maestro Edón Dagún. Les saluda su servidor, Jaredonsi. Gratitud por su Un sabiduría. saludo, mi querido Jaredón, sí. Adelante. Gratitud por su sabiduría, maestro. En la autoobservación, cuando descubrimos el defecto, ¿es mejor inhalar y exhalar o el conteo? No, es decir, inhalar, lo que te estoy diciendo, son 3 tiempos. Y esto es como para ya hacerle una digestión posterior. En el momento del hecho, si es en el momento, inhalen profundo, sostengan y exhalen. Y traalten con el ser, lo más sientan que el ser entra y laboraron, pero en el hecho, en el momento. La técnica que hoy les estoy dando ya es pasado el momento, es decir, es un segundo choque consciente, lo que llamaba el maestro Samuel segundo choque consciente. Ya ha pasado el hecho, ya vamos nosotros a hacer la digestión a nuestro evento. Y en ese, miren, es importante que corten con la fuente. O sea, ¿qué es cortar con la fuente? No ese tal por cual me hizo, me aconteció y yo qué le voy a perdonar ni nada. No, quite la fuente, quítela, haga de cuenta que esa persona sáquela
Y quédese con lo que tiene adentro, y eso es lo que está mirando, lo que está revisando, lo que está observando. A eso es lo que tiene que su merced mirar cuando está en el segundo tiempo. El primero es reposar el cuerpo, tranquilizarlo, tranquilizarlo, tranquilizarlo. Ese sí lo puede hacer en el primer checo de conciencia en el momento que le pasó. Solo tranquilizarlo. Y eso con la respiración del 12 sirve, 12, 12, 12. En el segundo es la observación. Y la que le digo que sale el ser y mira desde afuera y observa, no razones, solamente observe, 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 para que aprenda. Eso no lo hagan con la razón, no lo hagan con la razón, háganlo con el ser. Simplemente sientan, invoquen a los maestros, invóquenlos, invóquenlos, a sus seres y al maestro Kelvin, al maestro Samael. Cristo, laboren con él, porque ellos, la sumatoria de las almas divinas, en la energía crística misma, arriba en el sagrado sol absoluto, laborar para eso es especial, laborar con la energía del Cristo y con su dragón, que es Miguel. Ya en el tercer tiempo, que es la transformación, que ya le estamos haciendo el cambio, ahí sí podemos ya, cuando estamos haciendo el cambio, podemos inclusive aventurarnos a mirar en la otra persona el mal. Después de que hagamos el cambio, ese sería un cuarto tiempo, mirar ya a la otra persona, ya le podemos ver después de que hemos logrado liberar, así sea una parte, mirar en la otra persona las cárceles que esa persona está. Y darle de nuestra energía un poco de amor para que esa persona encuentre también el entendicierto. Esto es importante que lo hagan. Y licencia que se me estaba quedando en el tintero. Después de que hagan estos 3 pasos, hay un cuarto paso, y es la venganza de los dioses. ¿Cuál es la venganza de los dioses? La venganza de Satán aquí en la tierra es ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Dicen aquí un dicho vulgar, el que me las hace orinando me las paga pepeando, dicen aquí en Colombia. ¿Eso es de los infiernos? No. Aquí en lo que vamos a hacer después de que hagamos esta labor que estoy haciendo, le estoy diciendo, ya uno les envía, los envuelve con un rayo de luz para que su conciencia algún día despierte y puedan levantar en cuenta el error que están cometido. Y lo suelta. Es la venganza de los dioses, ayudarles a esos seres también a evolucionar. ¿Ven cómo es? Ese sería un cuarto paso. ¿Ya? Bueno, mi querido Jaredonsi, gratísimas por su pregunta, me hizo levantar en cuenta que me faltaba este paso tan importante. Pero ese es en el cuarto. En el segundo uno se olvida de ello, se olvida completamente y le hace la digestión. En el tercero le hace la transformación. Y en el cuarto, entonces ya cuando ya hemos logrado algún proceso, vamos a darle la luz a esos, a mandarle para que se arrepientan, para que en su conciencia les llegue lucecita y salgan. Créanme que termina uno amando a los enemigos también. Con estas técnicas uno empieza como a comprender la esencia. Eso me hace acordar de una historia de un perrito. Había un perrito y pasó un carro y le machucó una patica. Entonces llegó un niño y fue a alzar el perrito y ¡tan! El perro le echó un mordisco. Y entonces el niño fue a donde el papá, pero papá, yo lo que quería era ayudarlo, mire. Y el papá le dice, hijo,
No es el perrito el que le está mordiendo, es la herida que lleva por dentro ese animalito el que te hace morder. Les cuento, mis hijos, que uno llega a descubrir eso en las criaturas que le están haciendo a uno daño, que no es ni siquiera la esencia, sino que están en una cárcel y es una parte de ellos que es la que le está haciendo a uno el mal. Entonces, uno les manda luz para que se suelten, se liberen. ¿Ven? Pero uno se va liberando de esos resentimientos, de esas cosas. Eso no quiere decir que uno hagan con uno, hagan y deshagan, no. Uno los entrega a la ley de Dios. Si el delito fue muy grande, se los entrega. Y si no ve arrepentimiento ninguno, entrégueselo a la ley de Dios. Bien. La semana entrante me recuerdan porque hay que hablar del perdón. ¿Qué es eso? Porque a nombre del tal perdón se han cometido muchas injusticias, pero es parte importante que entender el concepto de perdón para liberar los marras y poder que nuestra alma sea liberada. Bueno, ¿hay alguna otra preguntita que ya casi se nos está terminando el tiempo de hoy? Adelante, por favor. Sí, maestro, la pregunta que vamos a hacer estemos cierto y tenemos una Magdu levantada. Dice Elizabeth Erazo, maestro, yo a veces intento hablar con los egos y trato de ver las cosas de otro modo cuando me observo, pero me decían, con ellos no se negocia. No, eso sí hay forma, a veces no, eso es, hay algunos defectos que sí es necesario hablarlos. Esa preguntita, téngala ahí, mi querida niña, y en otro espacio más adelantito yo les explico, cuando estemos hablando en la didáctica del cambio interior, yo les explico, porque es que hay duales dentro de una persona, hay duales. Yo les voy a contar, así por encimita les voy a contar algo. Corría el año 1987. 1987. Y yo llevé, 1986, diciembre, para ser exacto. Y yo llevé, yo en la búsqueda de ser evangel y llevar, me metí por allá en una iglesia, en una cosa de espiritistas. Y llevé un grupo de espiritistas a donde el kilómetro 8. Y allá, pues el maestro Kelly, hay 5 casetes que se llaman Espiritismo Cósmico. El maestro es una cosa impresionante. Y quisieron montársela al maestro Kelly y el maestro Kelly los manejó como debía ser. Pero entonces el maestro decía por ahí en unos audios que había que orar por mí porque había un peligro de que me perdiera. Y entonces a mí me dio como, en ese entonces pues no tenía como el entendicierto que ahora tengo y yo me decía, pero ¿cómo así? Yo bregando y esforzándome y allá me ofrecían títulos y cosas. Entonces yo encontré dentro de mí una persona que protestaba con eso y que no estaba de acuerdo con los maestros. Y yo duré como 3 horas negociando con esa criatura. Mire, muy por acá, esa parte interna mía. ¿Ya? Y así, cuando hay alguna parte dentro de uno que está completamente opuesta a lo que uno es bueno oír a las personas. Así como a uno le gusta que lo oigan, uno los oye. Yo tengo defectos que son dragones de sabiduría adentro, pero pues para un dragón mayor. Yo les cuento que el poder de debate y de explicación lo he ganado hablando do con do. ¿Ya? Ahora bien, sí es cierto, mi querida Elizabeth, que hay defectos, por ejemplo, estos de los rencores, de los odios, esos no hay que hablar con ellos para nada, eso hay que transformarlos como hoy se explicó, pero hay otros que sí. Eso lo hablaremos
cuando estemos hablando en la didáctica del cambio interior. Y les enseñaré también técnicas para que aprendan a hablar con sus mercedes mismos. Bueno, eso por hoy es esa la contesta. Ya más luego hablaremos al respecto. Bueno, mis niños, ya por respeto a nuestros hermanos de Huerzón, que ellos a las 12, a las 8 de la noche van cerrando, pues yo creo que dejamos aquí. Aunque mi ser me dice que hay alguna preguntita, si hay alguna preguntita así rápida, la respondemos. Y si no, pues aquí quedamos. ¿La hay, Gran Mayar? Maestro, dice Elizabeth Erazo. Te adoro, maestro. Soy feliz escuchándole. Dios lo bendiga y me acabo de ayudar a comprender a uno de mis hermanos. Lo abracé, le pedí perdón por todo y ahora estoy buscando comprenderlo desde el Huerzón y ya no juzgar para nada, pues su vida ya es muy dura en medio de lo que vive. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ubicar la Magdita derecha a la altura del corazón y decimos así. Amantísimo Dios, gratísimas te damos, Señor, por esta conocimiento que hoy nos has entregado. Concédenos, Señor, que cada día podamos tener nuestro corazón en paz, en la paz que tú nos das, esa paz que es la paz de Dios, y que fluya el amor consciente en él, y tengamos el don de poder transformar todo miedo, toda tribulación, toda angustia, en ese amor consciente que tú nos das. Por el Cristo lo pedimos, por el Cristo, por el Cristo. Aom, om sea. Venerable Ser Magnus, feliz reposo, que reposemos despertando.